El hombre o mujer que más se parece a usted en gustos, motivos y hábitos de pensamiento, y por quien se siente más atraído, puede no ser hermano, hermana, primo o ningún pariente físico en absoluto. Pero esa persona es para ti un pariente muy cercano. Es posible que tus hermanos o hermanas no se parezcan en nada a ti en mente, gustos e inclinaciones. Puedes asociarte con ellos porque son miembros de la familia, pero si no los conocieras como hermanos, hermanas u otros parientes, o si vieras en otro lugar sus equivalentes exactos en carácter, es posible que no te agraden en absoluto. La relación física o consanguínea tiene muy poca relación con la relación real o mental. Es posible que un hermano o una hermana, un padre o una madre estén muy unidos a vosotros en pensamiento y simpatía. Nuevamente, es posible que un padre o una madre, un hermano o una hermana, estén muy alejados de usted en pensamiento y simpatía, y vivan en un reino o atmósfera de pensamiento muy diferente al suyo. No puedes vivir ni saludable ni cómodamente, a menos que estés con aquellos cuya atmósfera de pensamiento, una emanación literal de ellos, es similar a la tuya. La relación física puede o no proporcionar esa atmósfera. Si se obliga a un trabajador cuyo pensamiento va poco más allá de comer, beber y trabajar diariamente, a vivir exclusivamente con un grupo de artistas y filósofos, sin ver a nadie de su propia clase y orden de pensamiento, el espíritu del hombre con el tiempo se deprimirá, y su salud se vería afectada. La misma ley funciona cuando la mente superior se ve obligada a asociarse constantemente con la inferior. Esa puede ser su posición entre sus parientes físicos. Los niños viven, prosperan y se sienten regocijados por la atmósfera de pensamiento que emana de sus compañeros de juego. Sepárelos por completo de tal asociación y caerá. Cuando eras niño, vivías en esta atmósfera de infancia, es decir, viviste en la relación espiritual de la infancia, y respecto a cierto alimento de pensamiento lúdico, lo recibiste y también lo diste a tus compañeros de juego. Quizás ahora te preguntes por qué no puedes despertar el antiguo sentimiento y el regocijo que provienen de las asociaciones de la niñez o la juventud. Esto se debe a que su espíritu requiere otro alimento o atmósfera de pensamiento, que solo otro orden mental, probablemente superior, puede proporcionarles. Eso lo recibieron, y el tiempo pasaría tan rápida y placenteramente como lo hizo con los asociados de su existencia física anterior. Quienes pueden proporcionártelo son tus verdaderos parientes. Pero tal relación no puede existir a menos que puedas proporcionarles a cambio la misma calidad de pensamiento. Las relaciones reales o espirituales de muchos comerciantes, mecánicos y de otros oficios, son sus hermanos comerciantes, mecánicos o de ocupaciones similares. Lo demuestran con sus vidas. Se sienten más a gusto con aquellos cuyos negocios son como los suyos que en los lugares que pueden llamar hogar, a los que recurren para comer, dormir y pasar a menudo un domingo agotador, anhelando la llegada del lunes y la vida más bienvenida. Del mercado puesto y tienda. Porque están allí entre sus parientes reales y están siendo literalmente guiados y estimulados por la atmósfera de pensamiento que les proporcionan estos parientes, que ellos también les proporcionan a su vez. Cada orden mental o cualidad de pensamiento debe tener asociación con un orden mental y cualidad de pensamiento correspondiente, o sufrirá. Pero la relación de sangre tiene poco que ver con proporcionar tal orden de pensamiento. Existe una gran cantidad de tiranía inconsciente ejercida a través de los vínculos de las relaciones físicas. Los niños a menudo, cuando crecen, colocan en sus mentes a sus madres o padres en una esfera y método de vida a los que les puede interesar o no pertenecer. Entonces el pensamiento, rara vez expresado, es básicamente el siguiente: madre se está haciendo demasiado mayor para vestir colores brillantes. Debe vestirse más discretamente. Es ridículo que una madre, si es viuda, se vuelva a casar. Razones de dinero a veces entran en este sentimiento. La madre, por supuesto, no quiere entrar en nuestra vida más gay, así que puede quedarse en casa y cuidar a los niños. O ya es hora de que mi padre se retire de los negocios, o la idea de mi padre de volver a casarse es ridícula. Ninguna fuerza es más sutil en su funcionamiento, ni más poderosa para producir resultados para bien o para mal, que la constante producción de pensamiento de una o varias mentes combinadas, sobre una persona para lograr algún resultado deseado, y ya sea que esto se haga de manera inteligente y consciente, o a ciegas, la fuerza produce el mismo resultado.
Ahora bien, un flujo continuo de este tipo de pensamiento, proveniente posiblemente de 3 o 4 mentes para quienes la madre fue instrumental al proporcionarles nuevos cuerpos, y continuamente dirigido a la madre, es una fuerza muy poderosa para dirigirla y mantenerla exactamente donde a los niños les resulta más conveniente tenerla. Toda la corriente de pensamiento convencional también fluye como ayuda en esta dirección. La madre, dice este sentimiento tácito, por supuesto debe envejecer, retirarse gradualmente de una vida más activa y alegre, y retirarse también a un rincón de la casa, para asociarse con otros padres marginados y en decadencia, y ser útil como madre. Enfermera superior general en tiempos de enfermedad u otra emergencia familiar. A través de la acción de estas mentes sobre ella, muchas madres dejan de tener privilegios como individuos y eventualmente hacen exactamente lo que sus hijos desean. Posiblemente aquí se comenta o se piensa, pero no debería acudir a mi madre o a otro pariente cercano con mis preocupaciones y pruebas, y recibir su ayuda, como siempre he tenido la costumbre de hacer. ¿No deberían los de mi propia familia, sobre todos los demás, ayudarme en momentos de necesidad? Ciertamente, si la madre o alguno de sus familiares físicos están contentos y ansiosos de hacerlo. Ciertamente, si tal servicio por parte de un familiar proviene directamente del corazón y no está impulsado por el sentimiento, adoptando a veces esta forma de expresión tácita. Supongo que debo hacer esto porque es mi hermano, o mi hijo, u otro pariente físico quien lo pregunta. ¿Lo pregunta? Muchos son estos servicios que inconscientemente se demandan, en lugar de pedirse, en estos casos. Se acumulan cargas sobre los familiares simplemente porque son parientes. Los favores en dinero, en el endoso de billetes, se obtienen en cierto sentido mediante la simpatía de los parientes. Se espera de los familiares apoyo, comida, alojamiento y manutención cuando no se pueden conseguir en otra parte. Se espera hospitalidad de los familiares, cuando esperar hospitalidad es hacer que tal entretenimiento sea el resultado de una demanda. Se esperan regalos de los familiares, cuando esperar un regalo se convierte más bien en una extorsión. Los verdaderos regalos siempre son sorpresas. Nadie espera una sorpresa ya que la expectativa destruye la sorpresa. Los parientes visitan y acampan con otros parientes simplemente porque son parientes, y siempre surge una gran cantidad de pensamientos de rencor y quejas, pero tácitos, cuando los parientes usan las casas de los demás para ahorrar facturas de hotel. Ningún bien real o duradero surge de ningún regalo otorgado a otro a menos que el corazón lo acompañe, y su otorgamiento es para quien lo da un acto de placer puro. Porque con el regalo material, el alimento, el refugio, el préstamo, hay algo más que, aunque no se vea y sea poco conocido, es más importante que la forma misma. Ese es el pensamiento que lo acompaña. Ese pensamiento afecta fuertemente, para bien o para mal, a la persona que recibe el regalo. Si, al dar dentro de tus posibilidades, le das la más mínima cantidad de dinero a una persona necesitada, y el pensamiento que lo acompaña no es solo el deseo más sincero de ayudar a esa persona, sino que sientes un agudo sentido de placer al darles y recibes esa ayuda, arrojas sobre esa persona cierto elemento de pensamiento que nunca la abandonará y la beneficiará eternamente y en proporción a la calidad, el poder y la fuerza de tu pensamiento. Entonces harás mucho más que aliviar su necesidad física actual. Les das una cierta cantidad de poder espiritual. Su deseo de que su poder se desarrolle y aumente de tal manera que les permita vivir por encima de la mendicidad y atraer hacia sí los bienes de esta tierra, como todos lo harán y deben, cuando alcancen una cierta estatura en poder espiritual, es un gran deseo. Ayuda para que adquieran tal poder a tiempo. Has enviado y sembrado en ellos una semilla de pensamiento que echará raíces y dará frutos en algún período de su existencia real o espiritual. Pero si das de mala gana, si das bajo cualquier tipo de obligación, si das comida, alojamiento, ropa, dinero, cualquier cosa, solo porque las circunstancias te obligan a hacerlo, o porque la gente podría hablar desfavorablemente de ti por no dar, o debido a que otras personas son tan generosas, entonces tu regalo hace relativamente poco bien, sin importar a quién se lo hagas, ya sea madre, padre, hermano, hermana, hijo o hija. Entonces alivias solo una necesidad física, y eso solo por un tiempo. Posiblemente puedas alimentar un cuerpo, protegerlo, vestirlo.
Pero no puedes alimentar adecuadamente al espíritu que usa ese cuerpo, si el pensamiento que acompaña a tu don no es el de la más perfecta disposición y el más sincero placer en aliviar las necesidades de ese cuerpo. El pensamiento de rencor que acompaña al regalo, el pensamiento común a esa posición en la que el destinatario del regalo, sin importar cuán cercana sea la relación, es soportado en lugar de disfrutado, el pensamiento que acompaña a cualquier regalo a cualquier persona o pariente, que se da principalmente porque la costumbre y la opinión pública así lo requieren, o por la importunidad del receptor, es un gran daño tanto para el que da como para el que recibe. Es el envío a quien recibe una corriente de pensamiento, malvada en su carácter y resultado. Esto trae de vuelta al dador de parte de aquel que recibe una respuesta en pensamiento de naturaleza similar, y esto también es dañino. Porque, si recibes un regalo que de alguna manera has extorsionado, tu sentimiento hacia el donante no es el de una cálida y resplandeciente gratitud, sino algo completamente diferente. El Cristo de Judea, al elogiar a la viuda que echó su pequeña moneda al tesoro, lo hizo en nuestra estimación y visto desde esta perspectiva, no solo porque ella dio en proporción a sus medios materiales, sino porque vio que su pensamiento de deseo ayudar en cualquier forma que fuera necesaria, ir con ese ácaro, era mucho más sincero y genuino que el de las personas más ricas que aportaban sumas mayores, pero también aportaban un carácter inferior de pensamiento y motivo. Vio también que el pensamiento de la mujer en realidad ayudaba mucho más que el de los demás, porque era más puro, menos mezclado con motivos inferiores y, por tanto, mucho más fuerte. No es mi deber, tal vez pregunten algunos, alimentar, vestir, albergar y apoyar a un pariente muy cercano o a un padre, si está indefenso, en su vejez. El término hacer por sentido del deber no siempre implica que lo que se hace, ya sea la persona ayudada o el paciente atendido durante la enfermedad, se hace por impulso de amor por esa persona o por amor al hacer. A veces se hace mecánicamente o con disgusto por hacerlo. A veces es una actuación forzada y dolorosa. Por tal razón se hace poco bien, porque si las necesidades físicas se alivian temporalmente, las necesidades espirituales no, y a menos que se alimente la porción espiritual de nuestra naturaleza, no puede haber alivio permanente ni hacer bien a la física. Los padres que en la vejez son sostenidos por sus hijos simplemente por un sentido del deber, a veces tienen sus espíritus heridos y heridos de hambre, porque sienten que se les soportan cargas, muertos de hambre, porque ningún amor verdadero va con el regalo o servicio realizado por estos niños. Los niños que vienen al mundo sin ser bienvenidos por sus padres y son criados solo porque la costumbre, el convencionalismo y la opinión pública exigen su apoyo de ese padre, son muy desafortunados y sufren la plaga y el hambre que ello causa en sus espíritus. El amor genuino y sincero literalmente da vida y, si lo recibe el niño, es para él una fuente de alegría, salud, fortaleza y actividad. Existe una cierta conciencia formada cuya base de educación es el miedo a la opinión pública o privada. Esto a veces realmente impulsa actos que se dice que se hacen por sentido del deber. Si la opinión pública cambiara repentinamente y no censurara en absoluto a la persona que se niega a mantener a parientes muy cercanos necesitados o ancianos, una proporción de esos parientes probablemente iría a la casa de pobres, y el hijo o la hija que los envió allí estarían representando su verdadera naturaleza y no fingiendo un sentimiento que no poseen. Las madres a veces dicen, no me importa lo que sea de mí, para que mis hijos reciban una buena educación y una buena educación. Una madre debe preocuparse mucho por su propia cultivación. Si se frena su cultivación y crecimiento en sabiduría, también se frenará el de sus hijos. Se comprobará si se hunde en su empeño de favorecer a sus hijos. Una madre genuina inspirará continuamente la admiración y el respeto, así como el amor de sus hijos. Tal admiración y respeto solo puede ser impulsado por una mujer que conoce el mundo, tiene prestigio y posición en él y siempre está avanzando hacia lugares y posiciones más dominantes. Tal admiración y respeto por parte del hijo o de la hija no puede ser forzado por la madre que se retira a un rincón de la casa, se convierte en un cruce entre nodriza e institutriz, descuida su vestimenta y apariencia personal y enseña a sus hijos que está a su disposición y uso en sus asuntos. Todas las emergencias familiares, reales o imaginarias. Precisamente por esta razón muchas madres son ignoradas, despreciadas y ridiculizadas por sus hijos mayores. Si las madres se hunden así, como erróneamente imaginan, para beneficiar a sus hijos, pagan en algunos casos una pena terrible.
Si permites que tu voluntad sea constantemente dominada por otra, si renuncias a tus propias preferencias e inclinaciones y te conviertes solo en el eco de otro, si vivís tal como los demás desean, perderéis cada vez más, para esta existencia, el poder de autoafirmación, absorberás tanto de la otra mente y de sus pensamientos acerca de ti que te convertirás en parte de esa mente, y así actuarás de acuerdo incluso con su voluntad silenciosa y su deseo tácito, os fosilizaréis y os hundiréis en una servidumbre sin esperanza, perderás cada vez más poder físico y mental para hacer cualquier cosa, te convertirás en el estorbo del rincón de la chimenea, el padre senil, el anciano o la anciana indefenso, soportado en lugar de amado. Este, en muchos casos, ha sido el efecto de las mentes de los hijos adultos sobre los padres. Es la fuerza silenciosa de esas mentes, que trabajan continuamente en la de los padres, la que ayuda a quebrantar físicamente a los padres, y el deterioro y la debilidad mental, comúnmente imputados a los años avanzados, se deben en parte al efecto nocivo de la mente. Una mente o grupo de mentes, que buscan usurpar y dominar a otra. Este mal se hace inconscientemente. El hijo desea administrar la granja. Su voluntad puede ser fuerte. Gana poder paso a paso. Toma como derechos lo que al principio solo tomó con el permiso de un padre o como privilegios. Avanza paso a paso, saliéndose con la suya en todas las cosas, grandes y pequeñas, quizás ayudado por otros niños, usando su fuerza silenciosa en la misma dirección. Y esto puede ser una fuerza combinada casi imposible de soportar para una persona si se expone continuamente a ella. Es una presión constante e incesante, toda en una dirección. Funciona día y noche. Funciona tanto más eficazmente porque el padre expuesto a ella ignora por completo dicha fuerza y su acción sobre él. Se encuentra cada vez más débil. Se vuelve inerte. Carece de su antiguo vigor y cree que se debe a la proximidad de la vejez. Conocí a un hombre de más de 70 años y tan sano, activo y vigoroso de mente y cuerpo como uno de 40. Había organizado y construido un gran negocio. A sus varios hijos finalmente se les metió en la cabeza que ya era hora de que el padre se retirara del negocio. Y a partir de entonces, el pensamiento, hablado y tácito, que pesaba mes tras mes sobre el padre por parte de los hijos, era este deseo y exigencia de que se retirara del negocio. Al confiar su situación a un amigo, dijo: ¿por qué debería retirarme del negocio? Vivo en él, me gusta y, hasta donde puedo ver, puedo conducirlo correctamente. Pero la demanda persistente y la fuerza que estos enemigos de su propia sangre y familia ejercieron sobre él fueron demasiado grandes para soportarlas. Se jubiló. Los hijos e hijas quedaron satisfechos. La salud del padre pronto comenzó a deteriorarse. Vivió unos 2 años después y uno de sus últimos comentarios fue: mis hijos me han matado. ¿No debería amar a mis hijos por encima de todos los demás? Pregunta 1. El término debería no tiene aplicación a la naturaleza del amor. El amor va a donde quiere, hacia quien quiere y hacia donde se siente atraído. No puedes obligarte a amar a nada ni a nadie. Ha habido padres que no sentían verdadero amor por sus hijos y niños que no sentían verdadero amor por sus padres. Ninguna de las partes puede ser culpada por esto. Les faltaba la capacidad de amar. Nacieron tan carentes. No se les puede censurar por tal deficiencia más de lo que se censuraría a una persona por haber nacido ciega o lisiada. Algunos padres creen que aman a sus hijos, pero no es así. Un padre que pierde los estribos y golpea a su hijo realmente no ama a ese hijo. Sería mejor decir que le encantaba golpearlo o tiranizarlo. El gobierno en la familia es necesario, pero ningún gobierno sensato y amoroso se administra sobre la base de la ira y la irascibilidad. Los padres a veces interfieren y afectan gravemente el futuro del niño al oponerse a sus deseos en la elección de una profesión. Los padres pueden tener prejuicios contra ciertos aspectos de la vida. Es posible que el niño desee seguir uno de estos paseos. Se topa con una oposición amarga e intransigente por parte de los padres. No hay ningún razonamiento, discusión o consejo sobre el asunto, nada más que un severo y positivo no. Semejantes sentimientos y actos no están impulsados por el amor de los padres hacia el hijo. Los impulsa el amor de los padres por su propia opinión y el amor a la tiranía.
Los padres a veces olvidan que una vez que el niño sale de la absoluta impotencia física y mental de la infancia, se vuelve cada vez más un individuo. Como individuo puede mostrar gustos, preferencias e inclinaciones decididos en alguna dirección. Ningún padre ni ninguna persona puede romper o alterar estos gustos y preferencias. Nadie puede convertir la mente de ese niño en otra cosa. Porque la mente del niño, como la llamamos, es en realidad una mente o espíritu que ha vivido otras vidas físicas desde la infancia hasta la madurez, si no hasta la vejez, y cuando toma posesión de su nuevo cuerpo y adquiere un control relativo sobre él. Ese cuerpo comenzará a representar al hombre o la mujer tal como era en su vida anterior, y ese puede ser un hombre o una mujer muy estrechamente relacionado con el padre o casi sin parentesco. Pero en cualquier caso, el padre está tratando con un individuo, que está creciendo cada vez más en gustos, preferencias y rasgos de carácter que le pertenecen y son parte de él. Estos deben tener expresión. Tendrán expresión en mente o espíritu, ya sea que se les permita hacerlo físicamente o no. Si el niño alguna vez desea hacerse a la mar y sus padres se lo prohíben, el niño está pensando en el mar, y si así es en mente, es mucho mejor que su cuerpo lo siga, porque solo hay daño cuando la mente y el cuerpo no trabajan juntos en correspondencia. Si la madre se niega a permitir que el niño se haga a la mar porque teme los peligros que corre para él, aún así ama sus propios miedos y sus propios caminos también más que a su hijo. A veces los padres usurpan una tiranía total, no solo sobre el cuerpo del niño, sino también sobre su mente. Los gustos, inclinaciones, tendencias y preferencias del niño no se consideran de importancia alguna. Si el niño quiere ser marinero y el padre quiere otra cosa, esa otra cosa, el padre puede insistir en que lo sea, pero lo consigue. Que respondan las huestes de mediocridad en todos los llamamientos de la tierra. Y mediocridad significa seguir mecánicamente cualquier actividad en la que no hay ningún interés vivo. Más que esto, cuando un cuerpo se ve obligado a hacer una cosa, o a vivir de cierta manera, y la mente anhela vivir de otra, se pone en movimiento una fuerza que en muchos casos desgarra la mente y el cuerpo, y los padres a veces se lamentan por la pérdida de un hijo, cuando son responsables de la muerte de su cuerpo por esta causa. Entonces, ¿cuánto tiempo debería continuar el control de los padres sobre el niño o, más bien, sobre un espíritu al que usted ha sido agente para proporcionarle un nuevo cuerpo? Es irrazonable decir que tal control no debería continuar después de que dicho organismo, saliendo de la impotencia de la infancia, haya adquirido tal control de su organización que le permita satisfacer todas las exigencias y necesidades físicas. Ir más allá de esto y darle comida, ropa, refugio, manutención a una persona es cometerle una gran injusticia e incluso una crueldad. Al hacerlo, no otorgas ejercicio a aquellas facultades que deben usarse para afrontar exitosamente el mundo. Haces que los niños sean menos aptos para ser autosuficientes y ganarse la vida por sí solos. Les enseñas a acostarse en una cama suave y lujosa, cuando deberían estar afuera en el mundo ejercitando y fortaleciendo sus poderes, tanto de mente como de cuerpo. A veces los padres se hacen injustamente responsables y se infligen sufrimiento mental innecesario por los errores y tendencias de sus hijos. Un hijo o una hija toma un rumbo equivocado o, mejor dicho, un rumbo donde el mal es más prominente o más opuesto a las ideas convencionales de corrección que otros hábitos más tolerados y considerados respetables, pero que pueden ser los sutiles, y en su mayor parte desconocidas, fuentes de males tan grandes como los condenados por la sociedad. Un hijo se bebe o se asocia imprudentemente y comete algún delito. La madre se condena a sí misma por no haber cuidado más cuidadosamente a su hijo. Puede acusarse a sí misma de haber sido, por su negligencia, el principal agente de las fechorías de su hijo. Señora, se culpa demasiado a sí misma. Tú no creaste el carácter de ese hijo o hija. Fue creado mucho antes de que ese espíritu tuviera uso de su último cuerpo nuevo. ¿Qué rasgos, qué imperfecciones fueron muy destacadas en su última existencia, aparecerán en la próxima? Si antes era un espíritu ladrón, probablemente ahora mostrará tendencias ladrones. Si era grosero, animal y glotón, ahora se manifestarán tendencias similares. Usted, si crece hasta un plano de pensamiento más refinado, puede hacer mucho para modificar y disminuir estas tendencias. Pero todo lo que hagas a este respecto lo harás mediante la fuerza silenciosa y la acción de tu pensamiento superior en la mente de tu hijo.
No se logrará mediante muchos consejos verbales ni castigos físicos ni disciplina. Cualquier cosa que sea que una mente tenga al entrar en una nueva experiencia física, cualquier imperfección que le pertenezca, debe aparecer y ser representada y engendrar dolor y castigo de algún tipo, hasta que ese espíritu vea claramente por sí mismo cómo, a través de sus errores, trae estos castigos sobre sí mismo. Estas lecciones solo pueden aprenderse cuando esa persona tiene plena libertad, en lo que respecta al control parental, para vivir como le plazca. Puedes controlar por un tiempo esa vida y hacerla vivir externamente como quieras. Pero esa vida externa es solo una apariencia, si la mente está llena de gustos e inclinaciones inferiores. Cuanto antes se vivan, más pronto aprenderá esa persona la verdadera ley, que inflige dolores y castigos por romper sus reglas inmutables, y más pronto conocerá la felicidad que proviene de vivir de acuerdo con sus reglas. Eso cada espíritu debe hacer por sí mismo. Un padre puede moldear un carácter falso para su hijo. Puede enseñar indirectamente, a través del efecto de su propia condición mental que actúa sobre el niño, cómo fingir lo que el mundo llama bondad, cómo puede parecer, en lo que respecta a la conducta exterior, ser lo que no es en absoluto en su tendencia e inclinación secretas. Cómo, en resumen, ser un hipócrita. Ninguna persona es realmente reformada por otra, en el sentido en que a veces se utiliza ese término. La reforma debe venir desde dentro. Debe ser autosuficiente. No debe depender totalmente de la presencia o influencia de otra persona. Si lo hace, será solo una reforma temporal. Fracasará cuando se elimine la influencia de la persona de quien depende. A veces escuchamos la afirmación, tal o cual esposa de tal persona ha sido la causa de él, es decir, el marido. Por cierto, ¿por qué nunca escuchamos que el hombre sea la creación de su esposa? A un hombre se le puede impedir la intemperancia, o se le puede animar continuamente a afrontar el mundo mediante la influencia y el poder mental de su esposa. Pero si en tal reforma él confía enteramente en ella, si él no puede sostenerse sin su presencia e impulso continuos, la suya no será una reforma duradera, y también será una carga muy pesada y dañina para ella. Es un asunto unilateral cuando una persona debe proporcionar toda la fuerza de sostén a dos, y si esto persiste, la esposa, o quien quiera que la proporcione, finalmente se hundirá bajo esa carga, y habrá dos vidas destrozadas en lugar de una. Ninguna persona puede hacer a otra, en el sentido más elevado. Pero una persona que tiene una mente superior, si está en una asociación muy estrecha y prolongada con otra más débil, puede darle temporalmente su propia vida y fuerza, si su deseo es muy fuerte de ayudar al más débil. Si es el marido quien recibe de la esposa y depende tanto de ella, entonces no representa ningún carácter propio. Él representa y se reviste temporalmente con el carácter de su esposa, o tanto de él como pueda apropiarse. Si ella muere, o es separada de él, entonces él recae y se hunde en su yo real, a menos que esté resuelto a ser autosuficiente y desarrollar fuerza a partir de sí mismo en lugar de usarla de otro. Si continúa proporcionándole, solo está sosteniendo su carácter temporal, que no puede durar cuando se elimina su fuente de suministro, y en tal continuidad, con el tiempo, ciertamente se agotará. Los padres a menudo enseñan inconscientemente a sus hijos a descansar sobre ellos, a depender de ellos durante demasiado tiempo para obtener apoyo moral. El resultado de este error es que entonces la vida de los padres se prolonga, al llevar una carga tan pesada, que el niño deja de tener cualquier amor genuino por sus padres. Quizás sientas lástima por lo que está decrépito, débil y destrozado. Ámalo, no puedes. El amor se basa en la admiración, y la admiración no se ve forzada por la decadencia. Está fundada la tendencia llamada instinto, que impulsa a la madre ave a sacar a sus crías del nido tan pronto como tienen fuerzas suficientes para volar, y al animal, al destetar a sus crías, a dejarlas a la deriva y dejarlas valerse por sí mismas. Sobre las leyes naturales y divinas. Podemos decir que es costumbre de los brutos y es por lo tanto brutal. Pero, sería una bondad por parte del pájaro animar a las crías a permanecer en el nido, donde no puede recuperar fuerzas, y cuando en unas pocas semanas llegarán las tormentas y la severidad del invierno, que el propio pájaro padre no puede soportar.
Nuevamente, el padre, ya sea pájaro, animal o madre humana, necesita después de estos períodos de traer a sus crías al mundo y criarlos, una temporada de completo descanso y recuperación, y la duración de dicha temporada de descanso debe ser proporcional a la complejidad de la organización y la fuerza empleada por dicha organización. Durante esos períodos, los padres deben estar libres de todas y cada una de las exigencias del niño. Las aves y los animales en su vida natural o salvaje toman esos períodos de descanso. Pero miles de madres humanas nunca están libres de las exigencias de sus hijos, hasta que, exhaustas, caen en la tumba. Deberían ser tan libres, en lo que respecta a sus hijos, como lo eran cuando eran niñas y antes de convertirse en madres. La maternidad es una fase de la existencia muy necesaria e indispensable para la maduración y el desarrollo de las cualidades. Pero ninguna experiencia debe ser seguida y habitada eternamente. La vida en su estado más perfecto estará llena de alteraciones, no de una rutina en la que, una vez que te encuentres, tendrás que viajar continuamente. Si los niños humanos permanecen con la madre años después de haber alcanzado lo que podría denominarse una edad responsable, si siempre acuden a ella en busca de ayuda, consejo, simpatía y asistencia, si la madre se permite convertirse en el punto de apoyo de la familia, también puede estar repitiendo la tarea unilateral de suministrar demasiada fuerza a los demás y no recibir nada a cambio. Puede que esté practicando una especie de maternidad falsa y perjudicial porque se la exigen, la suplican o la arrebatan. Puede que se esté privando de la nueva vida que le espera, cuando la cría esté criada y sus alas sean autosuficientes. Ella está ayudando a los niños a convertirla en una anciana débil y tonta. Tal vez alguien comente. Si se siguiera literalmente su sugerencia, las calles estarían llenas de niños a los que sus padres echaron de sus hogares y no podrían sustentarse por sí mismos. Así lo harían. Sostengo aquí que no se sigue literalmente el ejemplo dado por las aves y las bestias. Sería una gran injusticia. Ninguna costumbre, cuando se sigue durante siglos, incluso si se basa en un error, puede cambiarse repentinamente sin perturbaciones, injusticias y errores. Sin embargo, vale la pena estudiar este principio que encontramos en la naturaleza, desde el árbol que arroja a la deriva la bellota madura, hasta el pájaro o animal que arroja a la deriva las crías relativamente maduras. Ni la bellota, ni el pájaro ni el animal, cuando son desechados o destetados, regresan jamás a sus padres en busca de poder autosuficiente. Tal poder, en estos casos, solo lo otorga el padre hasta que la nueva organización es lo suficientemente fuerte como para absorber y apropiarse de los elementos que la rodean, absorber la tierra y el sol, o la carne o el grano, el alimento necesario para su sustento. ¿No están hoy nuestras calles llenas de niños adultos que no pueden mantenerse por sí mismos? ¿No abandonan sus hogares paternos miles de personas sin poder de autosuficiencia, que durante toda su vida son incapaces de alimentarse, vestirse y albergarse, salvo largas horas de trabajo penoso con los salarios más bajos? ¿No los agota y los corta prematuramente esta vida de trabajo pesado? ¿No hay miles de hijas en todo el país que se convertirán en solteronas y cuyos padres no les permitirán, si así lo desearan, salir al mundo y correr riesgos? Estos son los pájaros acurrucados en el nido, hasta que sus alas, a las que se les niega el ejercicio, pierden por fin todo poder o impulso para volar, y cuyas bocas, aunque se convierten en pájaros adultos, están entrenadas solo para abrir y recibir los bocados que se les caen.